Bueno, vamos a tomar una temática que posiblemente ustedes no lo van a encontrar lamentablemente en los libros comerciales de control de calidad, que es el caso de índice de capacidad univariada, pero desde el concepto no paramétrico. ¿Qué significa para el ingeniero industrial cuando se denomina o se llama el concepto no paramétrico? Es decir, aquí deben recordar que cuando ustedes toman una información o seleccionan una información de un proceso y esa información no se ajusta al supuesto de normalidad, implicaría de lleno un inconveniente en estadística, porque básicamente las herramientas que ustedes manejan parten del supuesto de que esa información sigue una distribución normal. Pero cuando esto no sucede, obviamente el camino que nos queda como ingeniero es aplicar metodologías o procedimientos no paramétricos. Eso pasa también en control de calidad. En control de calidad, cuando se desea monitorear una variable, pero esta variable no sigue una distribución normal, se debe trabajar con procedimientos no paramétricos. Es el caso de las cartas de control. Si no sigue una distribución normal, se recomienda, por ejemplo, trabajar con la carta de control de la mediana. Esta carta de control, por ejemplo, en el software StackGraphic se presenta. En R se puede, obviamente, programar e indicar de que los estadísticos sea la mediana y no la media, al propósito que se desarrolle la carta de control. Por otro lado, en el caso del índice de capacidad, recuerden que estamos hablando del concepto univariado, también se presenta este inconveniente. Cuando no se ajusta la información a una distribución normal, se debe trabajar con indicadores no paramétricos. Afortunadamente, autores como Luceño, Chen y Per y Wu han desarrollado propuestas no paramétricas para el índice de capacidad. Por ejemplo, el caso de Luceño, voy a ampliar la presentación. El caso de Luceño presenta y especifica este indicador de capacidad. Observen que es un indicador de capacidad muy de normalidad, en donde en el denominador, en el numerador, perdón, aparece la diferencia de las especificaciones y en el denominador aparece 6 veces la raíz de pi medio c trazo, que implicaría la varianza de esta información. Y c trazo es una combinación lineal, una especie de promedio, pero en donde se toma cada observación y se diferencia con respecto a un valor objetivo, se toma el valor absoluto de esa diferencia y así obviamente en forma sistemática con las otras observaciones hasta obtener un C trazo. Al igual que el caso paramétrico, se tiene un intervalo de confianza de este estadístico C trazo basado en la tabla o en la distribución mejor T de Student. Obviamente, ustedes al observar el intervalo de confianza se presenta una desviación de C. Esta desviación de C obviamente es calculada basada en la varianza de C que ustedes observan en la parte central de la presentación. La varianza de C, una vez obtenida esa varianza de C,
obviamente se obtiene la raíz de esa varianza para obtener la desviación de C, que es la que se aplica en el intervalo de confianza. Es decir, es importante en este hallar la desviación de C. Y esta desviación de C, obviamente vamos a aplicar ya sea esta o esta formulación para poder encontrarlo. También existe, en el caso no paramétrico, un indicador de capacidad que te permite evaluar la localización o centramiento del proceso. Recuerden que este indicador de capacidad de localización o centramiento es un índice que te permite evaluar el sesgamiento del proceso hacia una de las especificaciones. Calcular este CPK, una vez calculado este CPK, obviamente al aplicar la fórmula que ustedes observan, obtenemos el intervalo de confianza de dicho valor de CPK. Una modificación que se hizo a la propuesta de Luceño es la que se presenta al final. Observe que no aparece C trazos, sino el valor esperado del valor absoluto de X menos T. Estos son indicadores no paramétricos y repito, propuesta por el señor Luceño. Veamos la utilidad, ¿no?, de este indicador de capacidad en un caso de estudio en donde se presenta la evaluación de la tensión superficial de un producto químico. Pero esa tensión superficial está sujeta a una variable X, que puede ser una temperatura, por ejemplo. Hay una relación entre la tensión superficial y esta variable X. ¿Qué tipo de relación hay? Una relación cuadrática, si ustedes observan y desarrollan este binomio. Ahora, esta variable X tiene su función de densidad. Esta es la función de densidad de esa variable X que tiene limitado entre 2 y 4 como valores. Es decir, esa función de densidad se da siempre y cuando esa variable X se encuentre entre 2 y 4. Este ejercicio es un ejercicio que vamos a recordar lo que se desarrolló en estadística 1. Cómo encontrar el valor esperado de una función de densidad, dado unos límites de la variable aleatoria de esa función de densidad. Entonces, en el desarrollo del problema, nos piden la media y la varianza de la tensión superficial. Recuerden que la tensión superficial está dada por esta ecuación. Nos piden el valor de Cp y Cpk, ajustado a unas especificaciones donde el límite de especificación superior es 3.8 y el límite de especificación inferior es 2.3. Nos piden también estimar el índice de capacidad no paramétrico propuesta por la modificación que hizo Luceño con el valor esperado. Y nos dan el valor de T. El valor de T es un valor nominal que se encuentra entre las especificaciones. Es por ello que ustedes observan que ese valor de T es la suma de las especificaciones entre 2. Ya tenemos toda la información que necesitamos para el desarrollo del índice de capacidad. Bueno, entonces, como les decía yo anteriormente, vamos a desarrollar el binomio. Aquí se establece el resultado del binomio. Vamos, una vez desarrollado el resultado del binomio, vamos a hacer el reemplazo, ¿no?, del concepto de lo que es valor esperado, para recordarles. Si ustedes aplican valor esperado de toda esta ecuación, que sería el valor esperado de esta ecuación, ¿no?, el valor esperado
de esta ecuación, valor esperado o esperanza. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer para evaluar el valor esperado? Aplicar esperanza a cada uno de los términos de la ecuación. Esperanza de 9 o valor esperado de 9, valor esperado de 0.3x y valor esperado de 0.025x cuadrado. El valor esperado de una constante es la misma constante. Para recordarle lo que es el valor esperado desde un punto de vista práctico, es como si fuese el promedio. Si yo tengo una constante que todos son valores de 9, el valor esperado, obviamente el promedio será 9. Entonces, valor esperado o esperanza de 9, 9. El valor esperado, repito, en términos generales de una constante es la constante. Apliquemos valor esperado ahora del otro término, que es 0.3x. Para recordarles, cuando se tiene una constante por una variable, se separa la constante y se toma la constante por el valor esperado de la variable. 0.3, valor esperado de x. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El valor esperado de 0.025x cuadrado, se separa la constante, que sería 0.025 por el valor esperado de x cuadrado. Esto es estadística 1, la utilidad de la estadística 1. ¿Y dónde la estamos aplicando? En un proceso cuya variable de interés, que es la tensión superficial, sigue un modelo cuadrático. ¿Qué nos hace falta para hallar el valor esperado de la tensión superficial? O sea, el promedio, si lo hablamos desde un punto de vista menos complicado, estamos calculando es el valor esperado de la tensión superficial o el promedio de la tensión superficial. Entonces, ¿qué nos tocaría desarrollar? El valor esperado de x y el valor esperado de x cuadrado. Ecuación para recordar. ¿Cuál es el valor esperado de cualquier variable x? Está definida de esta manera. El valor esperado de la variable x es igual a la integral de sus límites, que ya sabemos que es de 2 a 4, por x, por la función de densidad de esa variable aleatoria por dx. El límite es de 2 a 4, ese es el límite inferior y superior de esa variable x. X y su función de densidad. ¿Y cuál es la función de densidad? 1 sobre 26, que multiplica 5x menos 2 por dx. Este es la integral que tenemos que desarrollar. Es una integral que no es complicada porque el x, la constante se puede separar de la integral y x multiplica 5x y a 2, ¿no? Entonces sería 5x cuadrado menos 2x. Integramos 5x cuadrado, que sería 5x al cubo sobre 3. E integramos 2x, que sería x al cuadrado, 2 por x al cuadrado sobre 2. Se van los 2, ¿no? Y los límites, como es una integral definida, de 2 a 4. Simplemente reemplazamos y nos da el valor esperado de x. Ya tenemos el valor esperado de x. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos el valor esperado de x, nos hace falta el valor esperado de x cuadrado. Y recuerden que el valor esperado de x cuadrado es simplemente elevar al cuadrado esta notación que teníamos con el valor esperado. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el desarrollo y ya sabemos cuál es el desarrollo, ¿no? De esta integral. Al final, el valor esperado de x cuadrado es 10.1025. Como ya se tiene el valor de esperado de x y el valor esperado de x cuadrado, simplemente lo que viene en el siguiente paso es reemplazar sus datos. Entonces tenemos que la tensión superficial promedio es 9.96. ¿De dónde sale 9.96? De tomar 9 más 0.3 por el valor esperado de x, que es 3.12, según el resultado, más 0.025 por el valor esperado de x cuadrado, que es 10.1025. Eso nos da una tensión superficial promedio de 9.96. Ahora,
te piden hallar la varianza de ese componente. Y la varianza, para recordarles, está definida de esta manera. La varianza de x cuadrado, la varianza de x, perdón, es igual al valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x elevado al cuadrado. Tanto el valor esperado de x cuadrado, tanto como el valor de esperanza de x se tienen, 10.1025 y 3.12 para el caso de el valor esperado de x. O sea que la varianza de x ya la tenemos, 0.3656. Pero esa es la varianza del componente x, más no de la tensión superficial. De la tensión superficial tenemos es el promedio. Vamos ahora a hallar la varianza de la tensión superficial. Tenemos la varianza de la variable x que hace parte de esa tensión superficial. Pero este valor no vamos a necesitar, la varianza de x. Vuelvo y hacemos el repaso. Estadística 1. Vamos a aplicar varianza a la tensión superficial. No valor esperado, sino varianza. Entonces, la varianza de la tensión superficial sería la varianza de una constante por la varianza de 0.13x por la varianza de 0.025x cuadrado. La varianza de una constante es 0. Obviamente, la lógica dice que si yo tengo el mismo número, 99999, no existe variabilidad, es una constante, por lo tanto la varianza de una constante es 0. No hay variabilidad. La varianza de 0.13x se toma, la constante se saca del paréntesis, pero elevada al cuadrado. Ese es el concepto de varianza de una constante por una variable. Entonces sería 0.3 al cuadrado, que sería 0.09 por la varianza de x. Lo propio es con el punto 0.25. Esa constante se saca y se eleva al cuadrado y queda 6.25 por 10 a la menos 6 por la varianza de x cuadrado. Este es el resultado de la varianza de la tensión superficial. Lo único que se tiene es la varianza de x, cuyo resultado es 0.3656. ¿Qué hace falta? La varianza de x cuadrado. Por la misma definición de varianza de x, tomamos varianza de x cuadrado como el valor esperado de x a la 4 menos el valor esperado de x cuadrado al cuadrado. Este se tiene. Lo que no se tiene es el valor esperado de x a la 4. Pero bajo las mismas condiciones que vimos en estadística 1, la esperanza o valor esperado de x a la 4 es igual a la integral de menos infinito a infinito, definida, x a la 4 por la función de densidad por dx. Ya tenemos la función de densidad, la misma que hemos aplicado de tensión superficial. Esta integral, como les decía anteriormente, es una integral sencilla. Se hace la integración. La integral, recuerden, definida. Conocemos los límites de 2 a 4. Reemplazamos y nos da el valor esperado de x a la 4, 113.96. Entonces ya se tiene, en este caso, este valor de esperanza de x cuadrado. Eso es lo único que nos hacía falta, porque esto ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, reemplacemos. Varianza de x cuadrado, 113.96, que sería, obviamente, el valor de esperanza x a la 4, menos el valor esperado de x al cuadrado elevado al cuadrado. El valor esperado de x al cuadrado es 10.1025 elevado al cuadrado. Eso da una varianza de x cuadrado de 11.89, que es la varianza de esa variable x que nos hacía falta para hallar la varianza de la tensión superficial. La varianza de la tensión superficial es 0.09 por la varianza de x que ya se tiene, que es 0.3656, por 6.25 por 10 a la menos 6 por la varianza de x cuadrado que le acabamos de calcular, que es 11.89, y al reemplazar, esta es la varianza de la tensión superficial.
observen que ustedes lo que vieron en estadística 1 es aplicable para algún proceso en particular. En este caso, cuando hay una relación cuadrática o lineal, puede ser también entre dos variables. Y observen la utilidad de la estadística en este caso. Este es el resultado, ya el resumen. El valor esperado o promedio de tensión superficial es 9.9612 y la varianza de la tensión superficial 0.329. Observen que esto es el concepto de lo que es valor esperado o esperanza de X. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Dentro del criterio de índice de capacidad. Por ejemplo, si ustedes desean evaluar la capacidad de la variable X que estaba dentro de la tensión superficial, necesitan la varianza de esa variable X que ya se tiene, que es 0.3656. Y aplicamos desde el concepto de vista paramétrico, este es el concepto paramétrico, no es de Luceño, porque todavía no hemos desarrollado el de Luceño. Desde el concepto de vista paramétrico, o sea, bajo el supuesto de normalidad, se tendría que tomar la diferencia de las especificaciones en el numerador, 3.8 y 2.3, y en el denominador, 6 veces la desviación. La desviación es la raíz de la varianza. Esto no debería... Estamos obviamente desarrollando el indicador de capacidad de la variable X, que vamos a asumir que es una temperatura. ¿Y qué nos dice? Que no cumple. Que no cumple con la capacidad esa temperatura. Y así no cumple porque el producto no conforme. Y si el producto no conforme, queremos saber hacia dónde está sesgado ese producto no conforme. Sesgado, que implica que hay que calcular el índice de capacidad de centramiento. ¿Hacia dónde está centrado? ¿Hacia dónde está sesgado? Perdón. Esta variable X. Cuando se habla de sesgamiento, obviamente, a sabiendas de que hay producto no conforme, recuerden que lo que se está evaluando es la mayor parte del producto no conforme está por encima de la especificación superior o está por debajo de la especificación inferior. ¿Y eso quién lo dice? El índice de capacidad de centramiento. Hay que calcular un CPU y un CPL. Una vez calculado el CPU, que en este caso 0.3748 y el CPL 0.4520. Recuerden que aquí es el límite de especificación superior y este sería el promedio de la variable X. 3 por la desviación de la variable X. Lo propio en el CPL, este sería el promedio menos el límite de especificación inferior sobre 3 por la desviación de esa variable X. Este es lo que es el CP y el CPL. Como el CPK obtenido es 0.3748, ¿por qué el CPK obtenido es 0.3748? Porque es el menor valor que lo generó CPU. Implicaría que la mayor parte del producto no conforme está por encima del límite de especificación superior. Está por encima de 3.8 en este caso, porque se tomó como mínimo el CPU. Ese bajo el concepto no paramétrico, perdón, bajo el supuesto de normalidad en la información. Ahora vamos para el supuesto de no paramétrico, que es lo que quería indicar, que es aplicar Luceño. Y vamos a aplicar Luceño con el componente, obviamente, X, que es la que estamos evaluando. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y por qué no se realiza un indicador de capacidad para la tensión superficial? Obviamente, como la tensión superficial está sujeto a X, entonces habríamos que desarrollar un indicador multivariado, porque tendríamos que tener la tensión superficial basado en un modelo que existe, por cierto, esas propuestas existen, de calcular un indicador de capacidad multivariante. Pero eso lo vamos a desarrollar en la temática, obviamente, de
de este tipo de herramientas de control de calidad cuando se refiere a la parte multivariante. Ahora vamos a aplicar lo de Luceño, que es no paramétrico univariado. ¿Qué necesitamos para aplicar la propuesta de Luceño? La modificada, ¿no? El valor esperado de x menos t. Pero x menos t en valor absoluto. Cuando se tiene el valor esperado de una función que es un valor absoluto, recuerden que el valor esperado es x por la función de densidad. En este caso, x menos t como valor absoluto. Es la función que tenemos, el valor esperado que tenemos que evaluar. Entonces, cuando se tiene este valor absoluto, lo que se hace es, como tiene dos respuestas, menos x más t o x menos t. Entonces hay que separar las dos respuestas de dicho valor absoluto. Y los límites son del inferior, 2.3, al superior, que es 3.8. En el medio, 3.05, que sería como especie de mediana o promedio entre los dos valores. Esos serían los límites. O sea, para el caso de menos x más t, los límites serían de 2.3 a 3.05, y para el caso de x menos t, los límites serían 3.05 a 3.8. Aplicamos, obviamente, la función, o lo que es el concepto integral. Recuerden, en este caso, que hay unos límites, ya está definida, una integral definida, resolvemos, y este es el valor esperado de este valor absoluto, 1.7161. Ya se tiene ese valor, simplemente se reemplaza. Y el índice de capacidad mucho más conservador que el que teníamos en el caso paramétrico. En el caso paramétrico nos daba un valor mayor, aquí nos da 0.1526, el caso paramétrico recuerden que era 0.3748, y aquí ahora nos da 0.15226. O sea que en ambas situaciones, ya sea paramétrico o no paramétrico, nos está indicando que el proceso no es capaz para esa variable X. Para la variable X no es capaz de cumplir con las especificaciones. Bueno, entonces vamos a hacer un break de 20 minutos. Profe, A las 13, sí, y 25 una pregunta. retomamos. Profe, ¿cuál Dígame. es la diferencia entre el porcentaje de cumplimiento y el índice de capacidad? Disculpe la pregunta. No, está muy bien. El porcentaje de cumplimiento tú lo puedes calcular mediante medida de probabilidad. Eso lo vimos. Sí, eso es de hace rato, pero quisiera como No, que... no, pero no te preocupes, es claro la pregunta, no te preocupes. Vamos simplemente a irnos para que tengas, obviamente, la diferencia entre uno y otro. Esta es probabilidad de cumplimiento. Recuerda que habían dos especificaciones, 796.808, y tú vas a calcular. Este se llama probabilidad de cumplimiento, esto da 0.76, pero esa es la probabilidad de que cumpla con las especificaciones. Si 0.76 cumple, el resto no cumple, o sea, 0.34 o el 34%, el 24%, perdón, 24% no cumple. Ahora, ¿qué relación con respecto a índice de capacidad? El índice de capacidad lo que te va a indicar que no necesitas calcular la medida de probabilidad, no necesitas esto. Simplemente, si tú aplicas índice de capacidad sin calcular medida de probabilidad y este indicador te da menor que 1, inmediatamente sabes que hay un porcentaje de no cumplimiento. Ese es lo que te da el índice de capacidad. No, obviamente el índice no te dice qué porcentaje es, simplemente te dice, hombre, el índice está en 0.24, pero ya te está dando una idea de que no hay cumplimiento, que hay porcentaje de no conformes en el proceso. Ahora sí,
si te piden, no, deme exactamente qué porcentaje son de no cumplimiento, tú tendrías que desarrollar la medida de probabilidad. Tendrías que realizar esto. Y ahora, si tú realizas esto, se te puede dar cuenta, lo que puedes hallar aquí, lo que están por debajo del límite de especificación inferior, este. Lo que están por debajo del límite lo representa esta Z. Lo que están por debajo. O sea, el 11.50% de los productos son no conformes porque están por debajo del límite de especificación superior. Recuerda que hemos dicho que es el 24% en total, pero de ese 24% de no conforme, el 11.50 es por debajo. Eso significa que el resto, que sería aproximadamente el 13%, 13.5%, el resto está por encima de la especificación superior. Sí observa que si hablas de porcentajes tienes que hallar medidas de probabilidad, pero si hablas de indicador no es un valor adimensional. Simplemente el indicador te dice, está por debajo de 1, hay producto no conforme. Está por encima de 1, el proceso es capaz y el producto no conforme es muy pequeño o no existe. ¿Sí es claro? Okay. O sea, profe, la otra pregunta, o sea, ¿puede dar el número Sí. de lo que es el porcentaje de cumplimiento, digámoslo, de 0.98, pero puede que no cumpla, ¿cierto? Es correcto, sí, porque para ese proceso, de pronto es un proceso con una variación muy pequeña y dice, cumple el 98%, pero el CP está por debajo de 1. Entonces es un proceso muy exigente. Es un proceso que para que el CP sea mayor que 1 tendría que estar en .999 algo. ¿Ya? Es muy exigente, uno dice, Ah, ese ok, es un proceso ok. muy exigente. ¿Ok? Perfecto, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces chicos, las 13:09, a las 13:29 o a las 13:30 mejor, a la 1:30, retomamos nuevamente.